tratar el tema de la donación de órganos. Con nosotros tenemos a nuestros invitados, Paula Varia, quien es la especialista en el tema, Violeta Farías, quien donó un órgano, Yesenia Ponce, quien fue receptora de un órgano, y Vanessa Lazo, quien es la contraparte. Como introducción, vamos a empezar con la pregunta: ¿qué es la donación de órganos? La donación de órganos es un acto voluntario, altruista y gratuito, mediante el cual una persona o su familia deciden donar los órganos para que sean extraídos del cuerpo e implantados en otra persona. La primera pregunta para nuestros invitados es: ¿qué es el trasplante de órganos? Bueno, el trasplante de órganos es un tratamiento médico que es usado cuando existe la falla irreversible de un órgano del cuerpo. Y esto es a partir de varios exámenes en los cuales se evalúa que el deterioro es a tal grado que ya no existe cura para este órgano. ¿Y qué es el procuramiento de órganos? Bueno, esto empieza desde la detección de un donante fallecido hasta la extracción completa de sus órganos, o sea, del total de sus órganos. Y esto hace que puedan pasar de donantes potenciales a donantes efectivos. ¿Qué órganos se pueden trasplantar? Bueno, en el caso de muerte cerebral se pueden trasplantar los riñones, los pulmones, el páncreas, los intestinos, el hígado, el corazón, las córneas, los huesos y la piel. Pero en el caso de donación en vida se puede donar el riñón, el pulmón, el intestino y el páncreas. ¿Cómo se produce la muerte cerebral? No, esto puede ser a partir de una hemorragia o infarto cerebral, un golpe fuerte en la cabeza o una herida de bala craneal. Esto quiere decir que la sangre no lleva oxígeno al cerebro, por lo cual se comienza a acumular y el cerebro no tiene espacio para expandirse, y esto hace que la presión aumente y provoca la muerte del paciente. ¿Por qué es importante la donación de órganos? Bueno, yo puedo responderte esa pregunta, ya que como especialmente me dijiste, yo fui donante. Uno, en estos casos, al saber que puede dar vida a otra persona, se siente bien, y obviamente es importante porque puedes salvar más vidas, le das vida a otra persona gracias a tu propia voluntad, y uno se puede sentir muy bien a causa de eso. Es una buena decisión. ¿Alguna otra opinión? Sí. Desde mi punto de vista bastante negativo, ya que la donación de órganos es algo incierto, porque no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo del paciente después del trasplante, y también es algo innecesario, porque igual puede morir después de ser trasplantado. ¿Alguna otra opinión? Para mí la donación de órganos también es importante, puesto que uno después de cierta donación se puede sentir mucho mejor a lo largo de la vida, y eso puede conllevarte a muchas otras cosas, a nuevas experiencias y otro tipo de cosas. ¿Quién puede ser donante de órganos? Mira, principalmente yo investigué mucho sobre ese tema, y las personas, si son menores de edad, tienen que tener una autorización de sus padres o tutor legal que tengan, y tienen que hacer un papeleo correspondiente. También las personas mayores de 18 años tienen que sacar su carnet ¿cómo se dice esto? Tienen que sacar su carnet de donador, y esto se puede sacar en el registro civil cuando te preguntan sobre el carnet, si quieres ser donante o no. Eso depende totalmente de ti. O puedes ir a los hospitales, y ahí también te dan la información correspondiente. ¿Siempre se pregunta a la familia del fallecido por la donación? Hay casos en que los médicos forzan a los pacientes a donar los órganos de la víctima, amenazando con no entregar el cuerpo si no se hace la donación. Disculpe, ¿eso lo dice con experiencia de causa? Sí, cuando falleció mi padre, nos preguntaron si queríamos donar y claramente dijimos que no.
por lo cual ellos se negaron amenazándonos que no nos querían entregar el cuerpo de él y con esa... Disculpe, ¿y fue una institución que estaba acreditada por la Asociación un Federal hospital. de Salud? Fue un hospital público, por lo que yo creo que es obvio, sí. Bueno, pero por lo que yo sé, por lo que la experiencia me dice, una persona cuando lleva a un paciente que está en riesgo vital o con causa de donación de órganos tiene que llevarlo a un recinto o una institución que está acreditada federalmente por la salud, que diga que es el trasplante o cualquier examen que se le va a hacer a esa persona va a ser legal. Y eso también pasaría a ser responsabilidad de ustedes. Aunque entiendo que no todas las personas tienen Ese conocimiento. claro, ese conocimiento en la mano. Por eso le estaba preguntando en qué situación le había ocurrido. Me ocurrió en el hospital Van Buren de Valparaíso, por lo que yo creo que sí está acreditado. Bueno, para su información, el proceso de donación de órganos pasa por ciertos papeleos. Por ejemplo, está si el donante o donador, receptor, es menor de edad, se le tiene que preguntar a los padres. Y si en este caso no fuera así, a cualquier representante legal. Luego de esto se tiene que verificar y estar seguros completamente de que el órgano que se va a trasplantar es completamente compatible con la persona. También se le asegura en una póliza diciendo que el trasplante es completamente legal y que no va a ser llevado al mercado negro. Así que para la próxima vez que, ni Dios lo quiera, le ocurra algo así, preocúpese o trate de averiguar bien a qué lugar lo va a llevar para que no le vuelva a ocurrir la misma situación. Gracias. ¿Qué familiar de la persona fallecida decide la donación? Cuando la persona no hizo el papeleo correspondiente para poder hacer la donación, eso varía entre el cónyuge o el viviente que esté. Pueden ser los hermanos mayores de 18 años, los hijos mayores de 18 años, los primos mayores de 18 años o los mismos hermanos mayores de 18 años. También pueden ser los abuelos o el tutor legal. Lo que pasa es que también eso se toma con los familiares que pueden ser lejanos, pueden ser los familiares hasta cuarto grado o familiares de segundo grado. ¿Cuáles fueron sus cambios al dar y recibir un órgano? Sinceramente, el único cambio que yo al menos tuve fue que tuve una cicatriz en el tórax y entre el tórax y el estómago, y sentimentalmente por lo menos no he tenido ningún cambio fuera de lo común. ¿Muy drástico? No. Lo único que puedo decir es que me siento muy orgullosa de mí y de poder haber dado una vida nueva. ¿Y usted al recibir? En mi caso, al recibir un órgano, además de la cirugía y las complicaciones que pude tener en el momento o antes de, no tuve mayor cambio. Además de la sensación de sentirme mucho mejor y más aliviada de la enfermedad que yo tenía, y por fin, después de tantos años de espera, poder tener la satisfacción de sentirme parte de la sociedad. ¿Hay algo que deban saber las personas que quieran donar? Las personas que quieran donar, les recomiendo que hagan todo su papeleo correspondiente para que los órganos no lleguen a ningún lugar que no sea la persona que los va a recibir. Y ¿Alguien más? Sí. Hay muchas personas que pagan para ser prioridad nacional, sin embargo no lo son, y aquellas que están graves siguen esperando. Algo muy importante. ¿Y cómo puedo ser donante? tú puedes ser donante, como lo dije anteriormente, tienes que tener tu carnet que diga donador, o los diferentes tipos de... Tienes que pasar por diferentes tipos de exámenes para saber si eres compatible con la persona o no. Y en ese caso tienes que tener todos tus órganos bien para que no haya ningún cambio fuera de lo común.
¿Toda persona fallecida puede ser donante? Bueno, esto es solamente, este tipo de donación puede obtenerse cuando un enfermo fallecido por un paro cardiorrespiratorio o por una muerte encefálica o muerte cerebral. ¿En qué consiste la donación de personas que han fallecido? Bueno, este tipo de donación consiste en que primero que nada hay que asegurarse que la persona fallecida requiera los términos del fallecimiento para la donación, que esto sería que muera por un paro cardiorrespiratorio o una muerte encefálica. Luego también hay que asegurarse que sus órganos estén completamente funcionales y que no tengan ningún tipo de infección al momento de ser trasplantados. En este caso, si el paciente ha fallecido y no ha dejado por escrito anteriormente que es donante, se le tiene que preguntar a la familia qué es lo que pretende hacer con los órganos, si donarlos o dejarlos en el cuerpo. ¿Quiénes no pueden donar? Bueno, como dije anteriormente, el tipo de personas que no tengan estos dos tipos de muertes, o por ejemplo las personas con disminución de sus capacidades físicas y mentales, o también personas quienes sean dependientes de otra para poder transcurrir su vida normalmente. También los menores de edad no pueden ser donadores sin la autorización de sus padres, o a no ser que sea un caso de requerimiento exclusivo de una donación de médula ósea. Tampoco lo pueden hacer las personas que están privadas de sus derechos ante la ley y las cuales se les niega donar tanto en vida como en muerte. ¿Quiénes intervienen en el proceso de donación-trasplante? Bueno, en aquella situación intervienen un equipo profesional y de confianza, conductores de ambulancia, además de un médico especialista que es el encargado de agregar, el encargado capacitado de detectar y evaluar a cada persona para saber si está capacitado o no para donar su órgano. Y él mismo que se encarga de estar en la operación hasta saber que tú estás bien 3 días después, que es lo que se demora en saber si tu cuerpo rechaza o mantiene el órgano. Bueno, esta pregunta está dirigida para la contraparte. ¿Usted por qué está en contra? ¿Y nos puede decir sus argumentos, por favor? Sí, claro. La desconfianza en el sistema, el miedo de que haya un tráfico de órganos, también que se deje morir al paciente con el solo fin de ocupar sus órganos y que el cuerpo no sea tratado con el respeto que se merece. ¿A dónde van a parar los órganos y tejidos que se donan? Existe una lista de espera única en cada país y eso depende del estado crítico o la salud que tenga el paciente y también sobre cómo es la compatibilidad de sangre que tenga. ¿Existe una lista de espera única y en qué consiste esta? Sí, la lista de espera es algo de carácter nacional que excluye la previsión de salud que tenga el paciente. Si este requiere un órgano, va a entrar sí o sí a esta. Quien la elabora es el Instituto de Salud Pública. Además, vela por el cumplimiento de su orden. Solo los médicos y coordinadores de esta misma son los que pueden agregar o sacar a un paciente, por diferentes motivos, pero casi la mayor parte de los que sacan es porque causa la muerte del paciente después de mucho tiempo estar esperando. Se organiza a través de factores técnicos, dejando fuera lo que es el dinero y sus religiones o pensamientos políticos. ¿Cuánto tiempo esperó usted una donación? Por lo menos, generalmente, se debe esperar 8 semanas entre los resultados de los exámenes que hacen previos a una donación. Y por mi parte, yo esperé muchos años para encontrar, y generalmente se puede esperar años, meses, dependiendo de la suerte y de los requisitos que tenga tu enfermedad, porque algunas son muy complicadas y pueden
demorarse en encontrar un donante especial o debido a tus necesidades. Eso es lo que yo también voy a acotar. Yo tenía un hermano y mi hermano le diagnosticaron, tuvo cáncer del riñón y él estuvo muchos años esperando y por eso nunca llegó como la ayuda correspondiente y él falleció. Por eso yo también tomé la decisión de poder donar y poder que no vuelvan a ocurrir las mismas cosas que le ocurrió a mi hermano, porque realmente duele mucho. Ver como una persona, un familiar, se va entre tus manos y no poder hacer nada para ayudar. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que supo que era donante? Mira, cuando a mí me preguntaron en el carnet si yo quería ser donante, dije obviamente que sí y pasaron 15 días y me entregaron el carnet diciendo que esta persona es donante. Después, cuando ya pasó todo lo de mi hermano y ya quise empezar a ver todo eso, pasaron al menos 8 meses entre examen y examen y después para saber qué persona iba a tener mi órgano correspondiente y para ver si éramos compatibles. O sea, máximo 8 meses tuvimos entre examen. ¿Nos pueden contar sus experiencias más a detalle? Cosas que no hayan querido reservarse. ¿Me puede repetir las preguntas que sinceramente no... ¿Cómo fueron sus experiencias? Al donar? ¿Cómo fue el tiempo que esperó y además lo que sintió? Mira, eso sinceramente fue un agrado. Uno con el tiempo ya se siente realizada. Yo al menos me siento bien conmigo misma. Sé que le ayudó a la persona. Obviamente no sé nada sobre esa persona porque es todo anónimo, sí. Pero al menos me dijeron que la cirugía salió bien, todo salió bien, recibió bien mi órgano y no sé, sinceramente me siento bien. ¿Y la experiencia de usted? Mi experiencia fue un poco más larga, fue un momento difícil de mi vida porque yo estaba tan grave que pensé en algún momento que todo iba a llegar hasta ahí y que el donante nunca va a llegar. Fueron unos 8 años de espera desde que me detectaron la enfermedad, que esperaron hasta el último momento, cuando estaba más grave, para que este pudiera llegar, siendo que anteriormente me habían llamado muchas veces para ofrecer el órgano nuevamente a personas que estaban mucho más graves. Y siento que eso es algo que la salud pública debería mejorar, no tanto, o sea, a nivel país en realidad, porque para todo igual, como no tiene supuestamente distinción política ni religiosa, es algo que deberían mejorar y cambiar muchos aspectos, pero dependiendo del sector y el sitio en donde se haga, porque así podríamos evitar muchas muertes a nivel país. Otra pregunta para la contraparte, es una pregunta muy controversial. Si usted estuviera en el caso de que una familia enfermo que necesita un órgano y usted fuera su única salvación, ¿qué haría? No donaría ni pediría ser donante, que él fuera receptor, porque me iría contra mis principios. Aparte creo que hay que seguir el transcurso de la vida y si se presenta la muerte de por medio hay que aceptarla y ahí otro. ¿Pueden los familiares del donante conocer al receptor de los órganos donados? En mi caso no fue así, eso es totalmente anónimo, no puedes tener ningún tipo de parentesco con la persona.
Sinceramente no sé por qué sea eso, pero al menos lo que me explicaron a mí fue que hay muchos casos en que la familia, al saber que tienen órganos de sus hijos, parientes, las personas se empiezan a encariñar de la persona, de la que recibió el órgano. Entonces hay muchos casos que te avalan a eso y al menos en Chile es así. Por lo que yo sabía de eso, es que eso es ley en Chile, que todavía no entiendo mucho la razón, pero se supone que la ley dice que no se puede conocer al donante, o sea, ni la familia receptora al donante, ni el donante al receptor, pero no tiene ninguna explicación. Bueno, yo creo que la explicación, o sea, no explicación sino como la teoría, como decía aquí la señorita Violeta, es que tiene mucha razón en decir que a veces los donadores, familiares de donadores, ya sea por ejemplo un hijo muy querido, un padre, al saber que otra persona tiene parte de su familiar, se empiezan a encariñar, pero de una forma a veces un poco macabra, por así decirlo, porque más que un encariñamiento ya es una obsesión, porque no aceptan que la persona ya no está con ellos y como que lo ven reflejado y tratan de acercarse cada vez a la otra persona. Y entonces yo creo que por eso es que existe esta ley, para también cuidar la salud mental de las personas familiares del donador y resguardar la seguridad del receptor. Igual en algunas partes es un poco extraño porque hay algunas personas que le gustaría agradecer a la persona que le salvó la vida, pero existe esta medida para resguardar ambas partes y que no ocurra algo bastante trágico. Nuestra última pregunta es: ¿qué se suele hacer con un órgano extraído y no trasplantado? Bueno, por lo que yo sabía, es de los órganos que no se alcanzan a trasplantar, ya sea porque tienen cierto tiempo de duración y no están bajo los requisitos que tienen que se pueden conservar los órganos. Hay gente que, porque también se le vuelve a preguntar a los familiares, hay gente que los dona a la ciencia para saber cierto tipo de investigaciones y poder seguir evolucionando a nivel país. Y si no, deben ser desechados, como todo. Bueno, en conclusión, la donación de órganos es un tema que causa mucho debate en nuestro país debido a las fuertes oposiciones que existen.